Tardes, queridos amigos que nos están acompañando este sábado del otro lado del mostrador, el programa de la Galería Incluyente desde mi alma con Luis Guillermo Víquez. Guillermo, gracias por la invitación. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy contento de tener una invitada muy especial, que es la arquitecta Abigail Solís, con la que hoy vamos a tratar este tema tan álgido en la mayoría de ciudades del mundo, especialmente para nosotros que vivimos aquí, pues en la Ciudad de México. Y pues sí, efectivamente tenemos hoy una excelente y una grandísima amiga que, pues bueno, conocemos hace algún tiempecito y hay una excelente relación con una persona de una familia tan liberal, izquierdosona, con alto contenido de derechos humanos, de libertades, la izquierda como tal. Una gran amiga, la arquitecta Abigail Solís, la directora de la Galería de Raíz y de otros tantos proyectos. Abigail, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. También me da mucho gusto estar aquí con ustedes y poder platicar un poco de esto. Pues hoy el tema, amigos, es la arquitectura antes, ahora y después. A ver, Abigail, en estos temas de inclusión, la arquitectura como una de las artes liberales, ¿cuál es el desempeño que tiene cotidianamente la arquitectura respecto a las discapacidades, al mundo de las discapacidades? Y después, acabando tú, Guillermo nos va a hacer un comentario. Bueno, la arquitectura, para empezar, actualmente está reglamentada, ¿no? O sea, existe una reglamentación que obliga a que todos los edificios sean incluyentes. Esto significa que tienen que ser aptos para diferentes tipos de personas, ¿no? O sea, tanto para gente que necesita una silla de ruedas para moverse, como gente discapacitada, bueno, discapacitados visuales y así. Entonces, o sea, pero esto es como hasta cierto punto reciente y además es como dentro de los edificios, pero creo que un problema que sí es como grande y que existe aquí en México es que en la parte urbanística no está tan reglamentado, o sea, como que casi todo el mundo puede hacer lo que quiere con su banqueta, entonces a lo mejor los espacios públicos como centros comerciales o restaurantes sí son aptos, pero la calle no. Entonces, ese es el punto en el que está ahorita la arquitectura, ¿no? Además, o sea, esto es como, no es tan viejo, entonces edificios viejos pues no son aptos, o sea, los han ido adaptando, pero no son planeados así desde un inicio. Abigail, fíjate que este programa que le bautizamos desde el otro lado del mostrador, salió precisamente por una charla que di yo en un grupo que les decía, yo estaba en los dos lados del mostrador. Cuando no tenía mi problema visual, yo a veces notaba, a veces no, de repente el número del ascensor en números en braille, y de repente trabajaba ahí en Polanco y de repente vas por una banqueta y ve uno una guía podotáctil para el bastón, ¿verdad? Y las famosas rampas estas al final de las banquetas, y yo sentía que con eso y alguna otra cosa que veía en un restaurante y tal, como que la sociedad estaba cumpliendo su papel, hasta que me tocó estar del otro lado del mostrador. Resulta que, bueno, no solo perdí la vista enormemente, yo todavía puedo moverme solo y puedo, pues, eso puedo pintar y tal, pero veo muy mal, yo no debo andar solo por la calle si no conozco. Y me di cuenta, conforme fueron pasando los días, al principio, que la verdad es que la ciudad es tremendamente hostil con los discapacitados. Y ya termino y te paso el churuco. Tuve la mala fortuna, o buena, no lo sé aún, que como a los 6 meses de haberme tenido el problema, mentira, un año después de haber tenido el primer problema, me atropelló una moto ahí en Polanco, me quebró una pierna y tuvieron que operarme. Y entonces me tocó ser doblemente discapacitado, es decir, andar en silla de ruedas y sin ver.
y entonces te das cuenta de que las banquetas no sirven, las rampas de los restaurantes y edificios en general no sirven, que incluso ascensores de lugares que uno no pensaría como un hospital no tienen simbología en braille, y en general que el país y la ciudad no está preparada para gente con discapacidad. Y me refiero a la discapacidad, en ese momento, las dos que yo tenía, pero la más importante que es no ver, pero también cualquier otra persona con discapacidad, de repente una persona en edad mayor, una persona que le falte un miembro, es aterrador moverse en la ciudad. Sí, creo que también parte del problema viene de que muchas veces la ciudad no la están haciendo gente que esté realmente especializada, ¿no? O sea, muchas veces, no quiero como ser como polémica o algo así, pero creo que muchas veces es más como una cuestión política. Entonces la ciudad la terminan haciendo políticos más que urbanistas. Y cuando llega a haber la fortuna de que un urbanista intervino dentro de la planeación de la ciudad, también lo que ocurre mucho es que, pues sí, como dices, ¿no? O sea, nunca estamos como conscientes de todas las implicaciones que tiene una discapacidad. Entonces, realmente no hay un asesoramiento de gente que lo viva día a día, sino que como que es lo que uno considera que es apropiado, ¿no? Entonces, pues sí, y eso por una parte. Y por otra parte también, o sea, muchas veces también hay, pues, gente que ni siquiera sabe braille, por ejemplo. Hay muchos ciegos que o débiles visuales que no saben braille. Entonces, ese también es como un problema muy grave, ¿no? Aunque todo estuviera en braille, se estaría excluyendo a otras personas. Déjame hacerte una aclaración en defensa de quienes no sabemos braille bien. Cuando a mí me pasó esto, una de las primeras cosas que quise fue aprender braille. A mí, yo siempre he tenido habilidad para las cosas manuales, eso, me encantaba leer, y digo yo, pucha, no voy a poder volver a leer. Y entonces quise aprender braille. ¿Y qué crees? En las instituciones más relacionadas con el Estado, donde escuelas para ciegos, centros de capacitación, etcétera, resulta que a mí no me podían dar clases de braille porque yo no era totalmente ciego. Resulta que si tú no eres totalmente ciego, que bendito Dios no lo soy, no te enseñan braille. Tienes que conseguir un maestro privado. Es increíble. Yo le decía a la directora de una de esas escuelas, digo, es como que usted me dijera que a un niño le enseñamos a nadar hasta que se esté ahogando, porque no existe en el sistema oficial una forma de que una persona particular aprenda braille si no está totalmente ciego, lo cual sin duda es un tema que el que lo decidió así no sabía lo que estaba haciendo y a nadie le dio importancia, ¿no? Pues sí, lamentablemente como que no hay mucha información al respecto, ¿no? O sea, como que siento que hasta es reciente que se habla de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, pero antes pasaban inadvertidas y pues a nadie le tomaba mucha importancia, ¿no? Como que era lo normal. Mira, no. Bueno, rapidísimo. También el tema de la invisibilidad de las personas con discapacidad y que los estados, los gobiernos hagan las ciudades con políticas y no basados en las necesidades, corresponde muchísimo a que no es una población votante y que no se les ve como una población de alto consumo económico. Entonces, eso también empieza a generar no solo una discriminación social, sino hasta económica. Ya no construyes una sociedad basada en la inclusión, sino en qué tanto quieres mejorar tu imagen como empresa, como gobierno, como político. Desafortunadamente, en construir ciudades con políticas, estás construyéndola con hipocresías y a partir de productos comerciales, en pocas palabras, no con humanismo. Ahora sí, continúen. Sí, no, hay un asunto que es claro que está relacionado con la falta de conocimiento de la gente. Por un lado, perdón, mencionabas hace un segundo que no se nota. Pues debería notarse. Yo no sé si conocen la cifra, pero
algo así como el 13% de la población del mundo tiene algún tipo de discapacidad. Es decir, estás hablando de 800 millones de personas. Es una minoría enorme. Y por otro lado, yo creo que el tema de la construcción de las ciudades y los edificios está relacionado, sí, con el tema político y económico, pero también con la falta de empatía. Es decir, tú vas por una banqueta en el centro de la Ciudad de México, ahí a la vuelta de, no sé, en la calle Isabel la Católica, cualquiera de estas, que para comenzar, la banqueta es y ahí entra la arquitectura bastante, la banqueta es de adoquines porque es colonial, pero a una persona que anda con un bastón en una silla de ruedas, hombre, es es difícil, ¿verdad? Porque va tropezando. Y además, en esa misma banqueta, al llegar a la esquina, está una persona con un comal, con carbones prendidos, donde tiene una olla con tamales, que le está vendiendo al policía que está parqueado ahí. Y la persona, por ejemplo, que viene en silla de ruedas, sí o sí, porque tuve la experiencia, tiene que salirse al arroyo vehicular, porque simplemente no pasa por ahí. Y no es que el que vende los tamales o el que puso las revistas y los lentes piratas odia a los discapacitados, sino que no es empático, no se pone en el papel de los que estamos de este lado del mostrador. Adelante. Sí, pues es lo que decíamos, o sea, muchas veces en verdad como que pasan inadvertidos, ¿no? Nos parece algo súper ajeno, pero luego, o sea, también considero que muchas veces la gente no se pone a pensar que probablemente en su vejez van a tener que pasar por ello, ¿no? O sea, yo veo ahorita, o sea, lo vi con mi abuelita, lo veo ahorita así con personas que tengo cercanas que a la hora de envejecer ahora necesitan una silla de ruedas. Pero pues realmente como que nadie se pone a pensar eso, sino hasta que te sucede. Si vieras que nosotros tenemos un proyecto, le estaba hablando con Carlos, nuestro anfitrión, y otras personas, para hacer una exposición y hacer talleres de empatía, les llamaría yo, que es poner, por un lado, traer a niños y jóvenes con discapacidad a que conozcan la experiencia que yo tuve, que es que yo reinventé mi vida gracias al arte. Yo escapé de la prisión escapo un par de horas todos los días cuando pinto o cuando hago escultura, escapo de la prisión de mi discapacidad gracias al arte. Y yo creo que eso es una cosa que hay que compartir con quienes hoy tienen alguna discapacidad, ya sea no necesariamente pintar, puede ser cantar, puede ser tocar un instrumento, puede ser dibujar, puede ser esculpir, puede ser hacer teatro. Pero la otra cosa, muy importante, es hacer talleres para los que ven bien, para los que tienen sus piernas bien, ¿verdad? Decirle a una persona, véngase conmigo, póngase este antifaz y coja este bastón, ahora sí vamos caminando por esta banqueta. O en esta silla de ruedas, vamos por aquí, pero usted empújese solito, para que comprendan el alcance de eso que, como te digo yo, cuando yo estaba bien, me parecía que era suficiente lo que había. Ya te dejo hablar porque yo hablo mucho. Sí, pues justo un poco lo que queríamos hacer en la galería, ¿no? O sea, queríamos, nuestra idea era hacer imitar por medio de la luz diferentes tipos de discapacidad visual, o sea, que el usuario a la hora de recorrer la galería o algo así se encontrara con un obstáculo para ver como normalmente ve. Esto creo que funciona como para sensibilizar a la gente. Creo que justo el arte es como un medio muy bueno para las personas con discapacidad, para sensibilizar a la gente, como para concientizar acerca de todos los tipos de discapacidades visuales que existen, de discapacidades motrices. Justo por eso, porque nunca pensamos en eso, a pesar de que probablemente en nuestra vejez nos vamos a enfrentar a ello. En nuestra vejez y probablemente, mira, si es básicamente una de cada 10 personas, aunque está concentrado en ciertas escalas, la verdad es que todo el mundo tiene un pariente o que no ve bien, o que renquea, o que está ya muy viejito, o tal vez que es un niño que tiene dislexia. Es decir, discapacidad no es solo la discapacidad física, ¿verdad? Hay montones de discapacidades psicológicas a las cuales tampoco somos empáticos. Uno de los experimentos que yo he visto hacer muy padres es
tomar a un niño, por ejemplo, que tiene dislexia, que no puede hablar bien, porque no puede leer bien, ¿verdad? Yo soy ligeramente disléxico, sé de lo que se trata. Yo, en lugar de poner 125, pongo 251 y no me doy cuenta. Y de repente lo sientan en un piano y le enseñan 2, 3 cositas, hombre, y con eso, de repente, si le gusta, lo que sea, o le ponen un pedazo de papel y un pincel con pinturas, o lo sientan, ¿por qué no?, a dibujar su casa soñada, y quién sabe si no sería un magnífico arquitecto, aunque tenga dislexia. Y la otra cosa es que yo pienso que en los diseños, tanto de los edificios como de las casas, y eso sí es la responsabilidad de ustedes, los arquitectos, pensar en ese tipo de cosas, es decir, los contrastes, no solo en colores, sino en texturas, etcétera, para que las casas, digamos, que hace el gobierno o lo que fuera, las casas de Infonavit, que fueran lo más realmente democráticas posible, que cualquiera pudiera vivir ahí, que no tenga que hacerle modificaciones para poder vivir si es que no camina o no ve. Pues se supone que el reglamento está hecho para eso más o menos, pero sus medidas mínimas la verdad es que pues no funcionan para eso. Y también creo que otro obstáculo muy grande de la arquitectura es que normalmente quienes están pagando por estos edificios son inversores que lo hacen con un fin completamente económico, ¿no? O sea, no lo hacen por brindar una vivienda digna o algo así, sino lo hacen con un fin económico, porque ha resultado un proyecto muy rentable, al menos aquí en la Ciudad de México, un negocio muy rentable, perdón. Y entonces, pues, dejan de lado como esta parte de la vivienda digna, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, también la mayoría en la ciudad, al menos, no cuentan con poder adquisitivo suficiente para construir una casa desde cero, porque construir aquí es súper caro, ¿no? Entonces, sí, terminas comprando un departamento de 50 metros cuadrados, de 60 metros cuadrados, que obviamente no funciona para eso. Pero creo que también es justo eso, como pues que lamentablemente el enfoque es completamente económico. Y sí, pero yo pienso por eso, yo sí creo que tiene mucha responsabilidad nuestros gobernantes, porque la verdad es que si decimos como ¿verdad?, que todos somos iguales ante la ley, de acuerdo a la Constitución, pues entonces todas las cosas deberían ser igual de fáciles de acceder para todos, ¿verdad? Yo tuve la experiencia hace unos años, no sé si has tenido la suerte de estar en Londres, Inglaterra, que todos los taxis, ¿se han visto los taxis esos negros que salen en las películas? Que todos tienen el mismo modelo, el mismo diseño. Y una de las razones es que es la única ciudad del mundo donde los taxis pueden subir a una persona en silla de ruedas sin que se baje de la silla, ¿verdad? Y sin tener rampas especiales ni nada, sino que los taxis incluyen, por ley, el fabricante que quiera hacer un taxi tiene que hacerlo así. Y yo pienso que algo parecido podría ser con las casas y con otras cosas, con los edificios, ¿no? Pues sí, pero pues se ve mermado justo por esta cuestión económica, ¿no? O sea, no sería un negocio tan rentable como lo es actualmente. Y es que justo ese es el problema, ¿no? Que las casas no se ven como... De hecho, justo ayer escuchaba a un amigo decir eso, ¿no? O sea, las casas no se ven como un derecho para las personas, sino como un negocio. Incluso mucha gente compra su casa pensando que es una inversión más que como que es un derecho para vivir y así, o sea. Entonces creo que ese es como parte del problema, y no creo que es solamente de los gobernantes, sino del sistema en general, del sistema económico en el que vivimos. Entonces, pues sí, aquí en México recientemente ya hay también de estos taxis, ¿no? Pero como que son, no todos, y tienes que tener como el número de ese taxista especialmente. Correcto, por eso a eso me refiero. Ok, claro que cualquier paso, o sea, digamos, cuando yo descubrí, yo estuve viviendo, ya no, ahora vivo en Tlalnepantla, pero estuve viviendo varios años ahí en Anáhuac, pegado a Polanco, porque me quedaba cerca de la oficina. Y cuando recién me pasó esto y yo todavía trabajé, a pesar de estar así, como un año, utilizando pues, los auxiliares de la computadora, el narrador y así, y lupas, yo uso lupas de todo tamaño, estas son las que uso para el teléfono, son 2 pegadas para poder, etcétera. Y fue una sorpresa muy padre que cuando todavía estaba trabajando, me di cuenta que empezaron a poner estas guías podotáctiles, ¿verdad? Que tú vas con el bastón y sientes. Entonces, uno sabe que siguiendo esa vía va seguro.
hasta que te encuentras un coche estacionado en la vía podotáctil, ¿verdad? Una bicicleta tirada en el piso sobre la vía podotáctil, o un indicador al final de la guía que te dice que aquí está la banqueta y que enfrente vas a encontrar otro indicador y resulta que el de aquí está, pero el del otro lado no, ¿verdad? Pero es mejor, claro, que ya se estén haciendo cosas, pero hay que hacer mucho más, yo pienso. Sí, creo que justo es parte como de lo que decías hace rato de la empatía de la gente, ¿no? O sea, porque pues de nada va a servir que haya infraestructura si la gente no está consciente de que esa infraestructura se tiene que respetar. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con las bicis y así, o sea, no hay como, Sí. como esta cultura de cuidar del otro. Hay una preguntota que me interesa mucho hacerla a los dos, en este sentido de la falta de empatía, porque lo que comenta Xavi, no cuidar del otro, o sea, todo lo que se hace en cuanto a las arquitecturas, en cuanto a los diseños urbanos, buscan cumplir patrones de necesidades económicas y hasta ahí, pero no están pensadas en el bienestar social. ¿Cómo aporta la arquitectura y las artes liberales en general para que se fomente esto desde la parte externa, no desde las obras que se hacen para el Estado, sino, por ejemplo, las propuestas que hace un arquitecto en una casa incluyente, aunque no haya una persona con discapacidad, el pensamiento del arquitecto o el ingeniero civil en la realización de los espacios para posibles adaptaciones futuras, etcétera. ¿Cuáles son los juegos que van haciendo ahí para fomentar el humanismo y la empatía? Pues, no sé, por ejemplo, de ley, cuando nosotros empezamos a diseñar algo, pensamos justo en que una silla de ruedas pueda avanzar, ¿no? O en que pueda ser cómodo para gente, bueno, para adultos mayores. Entonces, o sea, eso es como algo que pues ya hacemos de por sí, pero no siempre se da la oportunidad, ¿no? Porque también siempre estamos a merced del cliente o del inversionista o de quien vaya a pagar. Entonces, hemos tenido oportunidades de hacer las cosas cuando pues es como un cliente chiquito y privado y así, pero en realidad la mayoría de las cosas no se hacen con un cliente pequeño y privado, ¿no? Sí. Yo no sé, pero yo sí creo que una parte muy importante, muy importante, es el tema de la educación. O sea, para lograr la empatía, más de la educación, de que la gente se familiarice con el tema. Por eso es tan importante para mí pensar en hacer talleres para adultos, para gente donde tengan la experiencia. Yo sé que hay algunas cosas, pero la gente no lo toma muy en serio. Esas cenas oscuras y de repente, qué sé yo, algunas otras experimentos que se hacen, que funcionan bien, pero que no son como parte de un programa. Y yo creo que así como le enseñamos a un niño inglés y le enseñamos, qué sé yo, geografía e historia para que sea un buen ciudadano, en cívica, supongo, yo no me eduqué en este país, pero en cívica deberíamos incluir el tema de la empatía con la gente con discapacidades o la gente con capacidades mermadas, ¿verdad? También quienes tenemos, por ejemplo, la posibilidad de hacerlo desde lo particular, pues como sumarnos, ¿no? A este tipo de iniciativas o así, que es un poco lo que queríamos hacer contigo en la galería esta vez. Espero que se pueda hacer pronto. Lo que vamos a hacer. Sí, lo que vamos a hacer ya en cuanto esto pase, que es justo eso, o sea, como también nosotros desde nuestra galería como particular poder sumarnos a este tipo de iniciativas que es para sensibilizar a las personas, ¿no? Y a lo mejor crear un poco de empatía. Sería bueno que también existieran así, pues, políticas de parte del gobierno que obligaran a hacer este tipo de experiencias de sensibilización. Y bueno, en esta parte... continúa, Guillermo. Continúa. Dale. Bueno, en esta parte, Abigail, una pregunta. La galería de raíz, ¿cuáles son sus desempeños en cuanto al arte? ¿Qué es lo que hace respecto al arte? Y además, ¿qué es lo que va a hacer ahora para sensibilizar a la sociedad, no solo en los temas de derechos humanos, sino en general con el arte, para recuperarla de este confinamiento? Bueno, nosotros empezamos porque lo que queríamos hacer es concientizar a la gente acerca de la importancia de la iluminación, ¿no? Y entonces empezamos haciendo
exposiciones interdisciplinarias en donde la iluminación se diseñaba de acuerdo al arte que se exponía. Entonces, esa fue como nuestra primer tirada. Ya después, cuando tuvimos como oportunidad de conocer a Guillermo y así, como que también encontramos que esa es una parte importante, ¿no? O sea, nosotros lo hicimos como solamente enfocados en la iluminación y en esta parte como profesional y demás, pero pues también encontramos que es una buena oportunidad de llevarlo a una parte más social. Hay otra cosa que quiero mencionar porque a mí me parece que es el tipo, una solución relativamente sencilla. Tú decías lo del braille. El braille es efectivamente, no es difícil de aprender, no es difícil. De hecho, es bastante fácil. ¿Verdad? El tema complicado más bien es la sensibilidad en tus dedos y eso, porque si uno no está acostumbrado, cuesta mucho interpretar las letras. Pero en sí, las letras es muy fácil aprenderse el alfabeto y los números y esto. Pero, tal vez ahora el braille fue útil durante cientos de años, bueno, no sé cuántos, pero muchos, porque era la mejor tecnología que había en ese momento. Pero vieras que, por ejemplo, ahora en Colombia, me tocó leer, no he ido recientemente, pero que en los menús de los restaurantes, en lugar de poner los menús en braille, ponen un código QR. Y entonces el ciego, o la persona que no ve bien, o tu abuelita si dejó los lentes, o hombre, le hace tic con el teléfono y le narra el menú. Y yo, una cosa que se podría adaptar súper fácil, me parece, en los teléfonos, o sea, en los ascensores, en los restaurantes, en la galería, si le ponemos a cada obra un rotulito con la palabra escrita y ponerle en braille, pero también un codiguito QR que donde la gente le tome la foto le diga qué es lo que está al frente, ¿verdad? Que es una tecnología muy fácil, me parece, y mucho más simple que leerse un libro en braille, por ejemplo. Además, creo que eso sería como muchísimo más inclusivo, ¿no? Hablando de las personas que no saben braille o que no han tenido oportunidad o que... Sí, pues sí, creo que también debemos como apoyarnos de la tecnología que ya está aquí, ¿no? Ya se pueden hacer mil cosas, todo se puede programar incluso, ¿no? Para que si pasas en ese momento te lea la descripción o algo así por medio de un sensor o algo así. Pues sí, en eso Correcto. tienes mucha razón. Además, creo que eso en Sí, verdad también pensaría en estas personas que no tienen la posibilidad de estudiar braille, porque tú nos contabas que era súper caro, ¿no? Los cursos no, particulares. realmente no es, primero no son muy caros, pero no hay, o sea, es complicado conseguir un lugar donde te enseñen braille con facilidad, no hay. Los que hay son lugares del Estado y ahí no te enseñan por la edad, porque a menos que seas totalmente ciego. Yo, bendito Dios, Carlos Flores, nuestro compañero, me consiguió un maestro de braille, que es también un gran amigo, que me vino a enseñar a la casa, porque de otra forma no se trata ni siquiera del dinero, no hay donde aprenderlo, es más, yo pienso, cuidado que no, que en las escuelas también deberían, así como te enseñan un poquito de inglés y un poquito de francés, pues que les enseñaran los primeros pinitos de braille a la gente en las escuelas. Vieras que de verdad es muy fácil. Pues sí, lamentablemente también hay ahí como una deficiencia en el sistema educativo, ¿no? O sea, hay gente que ni siquiera habla español y le quieren obligar a dar las clases en español. O sea, también como cuántos pueblos indígenas no han ido perdiendo su lengua porque les obligan, ¿no? O sea, ni siquiera les dan clases en su idioma. O sea, ya soñar en que les dé braille, la verdad, yo sí lo veo lejano, al menos aquí. Sí, claro. Sí, claro. Pero bueno, o no sé, yo pienso, bueno, si Dios me permite, cuando pase pues ya estaríamos caminando en ese tren si no fuera por lo de la pandemia. Yo pronto vamos a echar a andar esos talleres y en cuenta lo que vamos a hacer es dar como braille básico, ¿verdad? Por lo menos para que la gente pueda leer las letras independientes y los números. Un tema Pues como, sí, aportar con lo poco que podamos, ¿no? así es, así es. Además, también Y algo que me gustaba mucho de tu idea de los talleres es como esta idea de enfocarnos en las posibles fortalezas de las personas que tienen alguna discapacidad en lugar de enfocarnos en su discapacidad, ¿no? O sea, no reconocerlo como la persona con discapacidad, sino como con la persona que supo hacer arte de ello o la persona que baila o que pinta. claro, o sea, ¿por qué no?
cuidado si ¿verdad? Es que una persona que no tenga, no sé, que no tenga movilidad en las piernas, hombre, tal vez sería un gran guitarrista, o no sé, o un pintor. Y aunque no lo sea, aunque al final no haga de eso su vida, pero si logra sacar uno de los problemas, perdón que me voy a extender un segundo, uno de los problemas de cuando uno se discapacita, por lo menos como en mi caso, y yo, la verdad es que yo fui perfectamente, no tuve problemas de la vista durante 57 años de vida, y de un momento a otro se me truncó, dejé de ver. Uno de los sentimientos más frustrantes, no solo sentirse encerrado, ¿verdad? Porque no puedes leer, no puedes escribir, no puedes salir a caminar. A mí que me gusta cocinar, no puedo cocinar porque se me queman las cosas, y hago regueros y salpico, en fin, se siente uno muy inútil, muy impotente, y uno dice, pucha, todas las fortalezas que aprendí durante tantos años, ¿verdad? Lo que sea que hayas estudiado, mi carrera y los hobbies, lo que sea, no me sirven, y de repente, para mí el arte fue, el llegar al arte, me liberó, me permitió escaparme de esa cárcel y poder sentirme libre esas 2 o 3 horas, como te decía, pero además volver a sentirme útil. Entonces, yo pienso que el chiquito que le dicen el renco, de repente podría ser un violinista o un dibujante o un arquitecto, y el que le decían el gordito puede ser que tenga un oído maravilloso para otra cosa. Tal vez no sea la persona, o sea, no, como decías tú hace un minuto, para que no brille su discapacidad, que no le digan el renco o el calvo o el cojo o el ciego, sino el arquitecto que además es ciego o es sordo. ¿Sí me explico? Sí, claro, pues sí, o sea, justo eso, pero también, o sea, es como algo que a mí también me ha tocado vivir, ¿no? Porque con mi papá, como que a veces después de que tienes una discapacidad y como que ya no encuentras cómo levantarte, ¿no? Mira, O sea, creo que eso pero también es algo que a lo mejor debería de atender los doctores. O sea, que así como te atendieron cuando tuviste una enfermedad que dio esta discapacidad, también deberían de atender como la parte, pues no sé si psicológica o que sea, de también como ayudarte a salir adelante y a lo mejor mostrarte el camino, ¿no? Como este mensaje que tú siempre tienes de que encontraste una salida en el arte, sería como bueno también encontrar la manera de que las personas sepan que hay una salida. sí, yo pienso, tienes razón, pero pasa lo mismo, la falta de empatía, ¿verdad? Y hay de hecho yo te había ofrecido, al final nunca se comunicó conmigo tu padre, pero sigo a las órdenes. Es que podría ser que no le guste pintar o no le guste, pero el tema es como buscarle la comba al palo, se dice en mi país, como buscarle algo que le guste, cualquier cosa, y que esté en capacidad de hacerlo. Pero te iba a mencionar, yo tengo una amiga muy querida, Carla Carrión, que es una gran artista y curadora, que ella es maestra de niños de escasos recursos, y tú te encuentras y en lugares así, no urbanos, sino fuera de la ciudad, y me decía que, por ejemplo, hay niños como en la edad media, que el chiquito de repente es disléxico o tiene síndrome de Down o es autista, y como en la escuela no lo reciben, porque no tienen la capacidad de explicarle, el chiquito lo tienen encerrado en la casa, como la edad media, casi en la mazmorra, porque no tiene la oportunidad. ¿Y quién quita? El otro día nos decía Pancho Cárdenas, el gran artista mexicano y escultor, pero nos decía que él una vez estuvo tratando con unos niños con discapacidad y que estaban muy encerrados en lo que estaban haciendo y no podían empezar a pintar hasta que él con el pincel le pintó la nariz a una niña, la punta de la nariz, y la chiquita se murió de risa. Hombre, tal vez no va a ser la Da Vinci del siglo XXI, pero por lo menos se libera de su temor o su dolor durante el rato que está pintando, ¿no? Pues sí, o sea, justo creo que el arte es como un medio de expresión, ¿no? Y muchas veces las personas, tanto discapacitadas como no discapacitadas, encuentran en el arte una forma de comunicarse. Entonces digo, si hay gente que tiene como algún problema para comunicarse o para expresarse o algo así, pues probar en el arte puede ser una solución. Y a veces nosotros encasillamos el arte, ¿no? Porque decimos, es porque pintar o tocar música, no, pero puede ser,
el teatro, hay compañías de teatro, sé de una compañía de teatro en Londres, donde todos los artistas son discapacitados. O sea, unos visuales, otros audífonos, a otros le falta un miembro, pero el tema es que les dan el papel apropiado para cada uno y las obras salen maravillosas y la gente no nota si que esta persona era ciega o era sorda o tenía un síndrome o lo que fuera. Hay escuelas de ballet en Estados Unidos donde las niñas ponen con un sistema que hace que retumbe el suelo, ponen las bocinas para abajo con unos bajos especiales y entonces las niñas logran bailar ballet sintiendo sintiendo la vibración, no escuchan la música. Y no, como te digo, no tiene que ser Da Vinci, con solo que nada más que se sienta a dibujar o se sienta con una guitarra y alguien enseñe 2, 3 pinitos a ver si de repente darse la oportunidad. El arte es arquitectura, ¿verdad? Pintura o escultura, no me acuerdo las 6 o 7 artes que hay, pero la verdad es que todos, o no tiene que ser arte, puede ser cocinar, no lo sé. El tema es que para una persona con capacidad siempre hay salida. Claro, pero eso también creo que pues sí es una cuestión de educación, ¿no? Muchas veces incluso los papás de niños con discapacidad a veces pues buscan como ayudas sociales por medio de la discapacidad y así, en lugar de buscar como becas para que sus hijos puedan crear o puedan estudiar. O también algo que también pasa mucho y que la verdad también me parece muy lamentable es como familias que hasta como que sienten pena, ¿no? De que su hijo o su hermano o así tengan algún tipo de discapacidad. Entonces creo que también es como prejuicios, o sea, que tenemos prejuicios, ¿no? Sobre todo creo que a lo mejor ahora las discapacidades físicas se han librado un poco de eso, pero las discapacidades intelectuales, pues no, o sea, la gente sigue sintiendo así como, pues como, no sé, prejuicios contra de esas personas. Y de nuevo es un poco lo que decía de falta de empatía, porque es decir, hace como unas 4 semanas tuvimos un programa aquí, yo me di la tarea de investigar. Tú sabes que la gran mayoría, pero la gran mayoría, los grandes personajes del mundo, no solo artistas, han tenido alguna discapacidad grave. Es decir, el poeta más importante de la antigüedad, Homero, que escribió, ¿verdad?, la Ilíada y la Odisea y la Eneida y esto, Homero era ciego. Él dictó sus novelas porque no podía leer. Julio César, que fue, ¿verdad?, el fundador o el creador del Imperio Romano, era disléxico y no sé, Winston Churchill era, ¿cómo se llama?, tartamudo. Sin embargo, fue uno de los oradores más importantes de la historia. Y en arte, ni te digo, ¿verdad? Todos sabemos de Beethoven, que escribió la novena estando sordo, de Van Gogh, que era esquizofrénico, de Toulouse-Lautrec, que le tenía una especie de, una enfermedad de eso que se le paralizan los huesos, no me acuerdo cómo se llama, y se amarraba el pincel en la mano para pintar. Y bueno, Stephen Hawking, que ahora todo el mundo sabe quién es gracias a Discovery Channel. O sea, hay muchísima gente que no solo ha superado su discapacidad, sino que ha sido, digamos, mucha gente las envidiaría, ¿no? Sí, creo que de hecho a veces hasta les resulta como mejor, ¿no? Porque se pueden sensibilizar mejor a otras cosas. Me imagino que a ti te pasó ahora, tal vez estás más atento de los sonidos, del calor, de las cosas o algo así, ¿no? Y pues sí, digo, eso te ayuda y te hace tener más potencial para crear. Sí, de hecho, vieras que te voy a decir 2 cosas. Efectivamente, no es como el hombre araña, pero sí sí se te potencializa en algunos sentidos. A mí, olfato principalmente, yo tengo ahora un olfato buenísimo. Entonces yo llego con mi esposa a una tienda y digo, ay, qué rico huelen esas naranjas. Y me dice, no hay naranjas, ¿para qué? Y está por 5 metros y yo las suelo. Pero, sí, y la memoria, el oído no, curiosamente. Pero viera, lo que te iba a contar es algo que me dijeron la semana pasada y me choqueó mucho. Yo creo que puede ser, y me gustaría, si tu papá está oyendo, que escuche esto. Yo conté esa anécdota que cuento siempre, que yo me sentía atrapado en una cárcel y que la cultura me hizo libre.
Y mi interlocutor me dijo, no, yo creo que estás equivocado. Yo creo que estuviste toda tu vida en una cárcel y ahora que perdiste la vista, escapaste de esa cárcel y puedes reiniciar tu vida con un nuevo proyecto. Y vieras que te digo, me dejó choqueado todavía. Lo tengo así a flor de piel, porque sí, yo soy una persona absolutamente diferente de la que era hace 3 años, 4, porque yo ya no hago nada de lo que hacía en aquel momento y hago totalmente otras cosas, soy otra persona, casi. Y bueno, esta parte del entorno que se genera de manera inorgánica por las discapacidades, porque además se tiene que forzar todo un mundo para hacerlo un aparato funcional. Por ejemplo, en el caso de Guillermo, yo cuando lo conocí me sorprendió mucho que él mandaba WhatsApps y todo este rollo, porque él tuvo que buscar por sus propios métodos cómo es que se podía empezar a formar en un mundo donde tenía la posibilidad de no desconectarse de él, sino readaptarse. En esta parte, vinculado a la arquitectura, Avi, ¿qué podemos hacer si nosotros estamos empezando a entrar en este mundo? No nada más porque tal vez tengamos una discapacidad, sino porque debemos de pensar en el otro. ¿De qué manera podemos empezar a preparar nuestro mundo en el caso de alguna necesidad arquitectónica hacia las discapacidades? Pues ser inclusivos, ¿no? O sea, permitir que la gente se pueda mover sin necesidad de una ayuda extra, o sea, permitir que la configuración y la forma de los edificios permita que las personas puedan como moverse sin verse con demasiados obstáculos, ¿no? Y que, o sea, un espacio puede funcionar para todo tipo de personas, ¿no? O sea, que un espacio sea como multifacético, o sea, que igual sirva para una persona con discapacidad visual, que para una persona que ve perfectamente bien, que para una persona que anda en silla de ruedas, ¿no? Como que creo que esa debería de ser la premisa, como el usuario, o sea, que es algo que también se ha perdido un poco en la arquitectura, a pesar de que hay mucha teoría al respecto y que enaltece esa parte, ¿no? Pero que el usuario debería de ser como la parte central de los edificios más que otras cosas como la forma o el dinero. ¿Ves? O sea, como no olvidarnos que los edificios son para gente y que gente existe de todos los tipos. Y sí, justamente creo que acabas de utilizar una frase importantísima, poderosa, que todos nuestros amigos deberían de empezar a darnos comentarios al respecto. Los invitamos, ya que estamos a casi nada de cerrar, de que el mundo está hecho para las personas, las estructuras, las casas, los vehículos, están hechos para las personas, no solo para una clase de personas, están hechos para deben de ser hechos para las circunstancias que se presentan en la vida. Nunca sabemos en qué lado del mostrador vamos a estar, y eso es lo que nos debe de dar muchísimo más conciencia de que el mundo, como en esta situación de la pandemia, puede cambiar de un momento a otro en lo individual o en lo colectivo, como no sucedió en la situación. Claro, es como ahorita con la pandemia, yo sí me he encontrado con un buen de gente que se ha descubierto que no tiene en su casa un lugar apto, por ejemplo, para trabajar, o que no tienes en tu casa suficiente iluminación o suficiente ventilación, y entonces como que nunca la gente estuvo consciente de su casa y de las carencias de sus casas hasta ahorita que pasan un buen de tiempo en su casa, ¿no? Porque pues la compraste y no pensaste que ibas a tener que trabajar, hacer ejercicio, descansar y todo en un mismo espacio. ¿Cómo? Ya no escuché. ¿Qué pasó? No, se estaba cortando el sonido. No, que se estaba cortando el sonido. Yo particularmente, ni a ti, o sea, oí muy cortado lo que dijeron Abigail y tú, pero espero que el resto de la gente lo haya oído bien. Y yo opino exactamente igual que Abigail, que cosas son importantes, pero la gente lo es más. Desafortunadamente, sí, yo también me he topado ese caso. Yo vivía en un departamento muy bonito, muy funcional, ahí, no en Polanco, pero en el nuevo Polanco, que es Ansures, ¿cómo se llama? Anáhuac, que es mucho más modesto.
pero de todas formas, departamentos ultra caros, sí muy bonito el diseño, sí muy buenos colores y todo, pero del todo no aptos para una persona, por ejemplo, que tiene que salir. Bueno, yo en mi silla de ruedas no podía salir de mi recámara, yo tenía que salir con una andadera y hasta afuera podía sentarme en la silla, porque no pasaba por el pasillillo. Y uno dice, ¿cómo es que no pensaron en esto? Sí, hay mucha gente en silla de ruedas y en una humanidad donde cada vez hay más gente mayor, pues cada vez van a haber más sillas de ruedas y más andaderas. Pues sí, ¿Verdad? sí. Y bueno, ya para cerrar, porque bueno, todo lo que empieza acaba, por muy bueno que sea. Ya pronto se acabará toda esa situación de la pandemia y será un gustote, Avi, abusando de toda tu buena voluntad. Chicos, chicas, todas las personas que nos están viendo, ustedes no saben lo que se están perdiendo al no conocer la Galería de Raíz. Es un lugar hermosísimo. Además, con la atención de Avi, es como, no manches, siento realmente que te mereces la vida. Muchas gracias. Por favor, para cerrar, Avi, cuéntanos por favor, ¿cuáles son tus recomendaciones en este momento para las personas que de una u otra manera tenemos que readaptar nuestro mundo, ya sea por discapacidades o ya sea por la situación de la pandemia? ¿Cuáles podrían ser las mejores situaciones que podemos realizar en casa de tal manera que podamos vivir en un ambiente más adaptado? Pues una es como, lo que es básico es la iluminación y la ventilación, ¿no? Digo, si ya no hay oportunidad de una ventilación natural porque de por sí tu departamento ya no tuvo suficientes ventanas, pues sí buscar la manera de que haya iluminación artificial de calidad, ¿no? Ahorita, afortunadamente, ya existen muchas opciones, ya hay unos focos que incluso imitan la luz del sol. Entonces, como buscar así algo que en verdad te haga cómodo poder ver y poder estar, y también pues como tener un poco todo, va a sonar raro, pero así como lo más ordenado posible para que estés como en un ambiente que te dé tranquilidad, ¿no? O sea, evitar como tener las cosas como muy amontonadas. También las plantas pues son un gran aliado para este confort. Y pues ya, o sea, básicamente eso, o sea, hay que tener espacios que nos hagan sentir cómodos. Ay, no te escucho. Creo que Perdón, tienes tú. Ay. perdón, Abigail, tenemos que aventarnos, ya que se acabe esta situación y que haya la posibilidad de tener reuniones controladas, que platiquemos de esto ya en persona los tres, tal vez con algunas otras personas más de tu equipo, será impresionantemente bueno. Guillermo, por favor, si nos puedes dar tus comentarios al final. Fíjate que antes de que te tomes la palabra, nos hacen un comentario que quiero que escuches. Dice Juan Carlos Gamboa Ortuño: lo que sucede con la accesibilidad es que no nos damos cuenta hasta que de forma directa o indirecta nos afecta. Ahí, un abrazote a Juan Carlos Gamboa Ortuño. Qué bueno su comentario. Guillermo, ¿qué nos puedes decir al respecto? Por un lado, gracias a Juan Carlos por ese comentario tan atinado, que es exactamente lo que es es, hasta que estás del otro lado del mostrador, te das cuenta que no era tan cómodo como se veía. Yo quiero agradecerle enormemente a Abigail que nos haya acompañado hoy en la tarde. Y muy pronto, si Dios lo permite y lo permitirá, tendremos una exposición de obras de artistas con discapacidad en la galería de Raíz, que es tan bonita y tan, bueno, así como Abigail es la galería. Quiero invitarlos el próximo sábado, vamos a tener otra vez una transmisión muy interesante, ya verán, siempre con invitados de lujo. Y finalmente, recordarles que si tienen a un conocido, un pariente, o ustedes mismos tienen alguna discapacidad y quieren darse la oportunidad de hablar o darse la oportunidad de hacer algo para salir del encierro, como lo estaba yo, estamos a sus órdenes desde mialma.com, Facebook desde Mi Alma Gallery. Pronto ya tendremos también otros sitios en la web, pero en esos dos es muy fácil encontrarnos. Muy buenas tardes. Gracias, Carlos, como siempre, por tu apoyo y hasta luego.
Pues muchas gracias. Gracias Sí, por la invitación, Abigail. sí, muchas gracias más bien a ustedes por la invitación y por el espacio. Me dio gusto poder platicar con ustedes otra vez. Abigail, y antes de Gracias. que nos vayamos, porque ya se nos está yendo la gente pensando que ya vamos a cerrar, pero faltó algo importantísimo, amigos. Abigail, ¿en dónde te podemos encontrar si es que queremos conocer lo que hace Galería de Raíz y todo tu proyecto arquitectónico, que además está chulísimo? Y bueno, pues yo tengo dos proyectos de arquitectura. Uno es de raíz, que es donde tenemos la galería, y el otro es Taller Mestizo. Nos pueden buscar así en Facebook como De Raíz Arquitectura o Taller Mestizo. Y ahí vamos subiendo también en Instagram, en @deraiz.arq y tallermestizo.ar. Ahí están como todo lo que vamos haciendo, tanto de arquitectura como de la galería. Perfectísimo. Pues amigos, amigas que nos están viendo, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de sábado en cuarentena. Cuídense, quédense en su casa, ya no salgan. ¿Para qué salen? No hagan bola. Mejor quédense en casa. Sigan viendo la programación que estamos mandando por Carlos Flores Guillén. Yo soy Carlos Flores Guillén, por cierto, pueden buscarme en Facebook. Por favor, también entren a la página Desde Mi Alma y vamos a .com y vamos a estar compartiendo la información también de Abigail Solís, una gran amiga que es todo un orgullo haber compartido hoy esta entrevista contigo, con todo tu legado, mujer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. En tu boca hablan tus ancestros, mujer. Entonces, muchas gracias. Gracias por el espacio. Nos estamos viendo el próximo sábado del otro lado del mostrador con Guillermo Víquez y nuevos invitados. Hasta pronto. Hasta luego.